Increíble. Una joven apache hambrienta pide pan y descubre un extraordinario secreto del desierto. Elena caminaba bajo el abrasador sol del suroeste, su mente asediada por pensamientos confusos y pesares. Aquel día sentía en su estómago el vacío que representaba la ausencia de su padre y la enfermedad que consumía a su madre. Las dunas de arena parecían moverse con la desesperación en su corazón, absorbiendo cada uno de sus sueños. La decisión de atravesar las fronteras de su tierra para pedir pan no era solo un acto de supervivencia, era una elección cargada de significados que la cuestionaban en lo más profundo. Mientras cruzaba hacia el pueblo vecino, los murmullos de los habitantes la golpeaban como vientos cortantes. Las miradas que la examinaban no eran las de quienes ven a un ser humano frente a ellos, sino las de quienes desprecian lo diferente. «¿De dónde saliste, salvaje?», la habían llamado. Cada palabra era un recordatorio de su posición ante el mundo, un recordatorio que la llenaba de rabia y dolor. Elena se detuvo, sintiendo el ardor de las lágrimas en sus ojos, cuestionándose si su dignidad podía sobrevivir a una simple solicitud de ayuda. La angustia creció en su pecho como un nudo, apretando su respiración y llevándola a dudar de sí misma. En ese momento de vulnerabilidad, el desierto la abrazaba y la rechazaba al mismo tiempo. Pero de la nada, un anciano apareció, su figura encorvada como un arroyo serpenteante entre las rocas. Su voz, serena como el arrullo de las hojas al viento, la cautivó. «Elena, el desierto guarda secretos que pueden sanar tu alma», dijo, invitándola a seguirlo. Intrigada, sintió que la curiosidad desplazaba, aunque momentáneamente, su angustia. Mientras caminaba junto a él, cada paso la acercaba a una nueva realidad, una conexión profunda con su herencia. Elena, en ese instante, comprendió que cultivar ese conocimiento sería su salvación. Sin embargo, la sombra de su madre enferma se proyectaba sobre cada nuevo descubrimiento. Esa batalla interna entre el deber y el deseo la desgastaba, creando un mar de dudas que chocaban y se sumaban a su confusión. ¿Podía realmente embarcarse en un viaje de autodescubrimiento mientras su mundo se desmoronaba? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Suspiró con pesadez mientras el anciano continuaba hablándole de su pueblo, de las leyendas susurradas entre las montañas. Su búsqueda de identidad resurgía, pero con ella también emergían responsabilidades que amenazaban con ahogarla. Regresando a casa, sintió el peso de los panes en sus manos, la merienda que había logrado con tanto sacrificio. Pero al llegar, la desgarradora verdad la esperaba. Su madre había caído enferma de un modo crítico. Un grito ahogado se quedó atrapado en su garganta mientras el miedo se apoderaba de ella. Elena se encontraba en una encrucijada. La sombra de la tragedia familiar se cernía sobre sus sueños de libertad, y su corazón se debatía entre el amor por su madre y la sed de descubrir quién era realmente. Se sintió más sola que nunca, cuestionándose si ese viaje era egoísta. La vida de su madre pendía en un hilo, y mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, ella comprendió que cada decisión, cada paso, definiría su legado. Su espíritu ardía. El desierto, por muy inhóspito que fuera, guardaba secretos que podrían cambiarlo todo.
Pero ¿a qué precio? La inquietud se cernía y el destino aguardaba, susurrando tanto posibilidades como incertidumbres por igual. Helena se sentó en el suelo polvoriento de su hogar, observando a su madre, cuya respiración se tornaba cada vez más tenue. Cada latido de su corazón parecía un eco de angustia, un recordatorio de cuánto dependía de ella y del tiempo que se deslizaba entre sus dedos. La incertidumbre sobre el futuro empujaba sus pensamientos hacia el abismo. Había tanto que aprender, tanto que descubrir en su conexión con la tierra, pero su madre la necesitaba. La lucha interna empezó a desgastar su espíritu. Mientras el recuerdo de las palabras del anciano resonaba en su mente, un nuevo sentido de urgencia se encendió en su corazón. ¿Sería posible ayudar a su madre y a la vez descubrir su identidad? Se dio cuenta de que no podía permitir que el miedo la paralizara. Debía encontrar una manera de fusionar sus responsabilidades familiares con su deseo de autodescubrimiento. Decidida, Helena se levantó y miró a su madre, su cuerpo delgado y frágil marcado por la enfermedad. Se acercó y, con ternura, tomó su mano. «Te prometo que haré lo que sea necesario para que mejores», murmuró, sintiendo la calidez de la piel que la había acunado toda su vida. En ese momento, un nuevo impulso brotó desde lo más profundo de su ser. No solo quería salvar a su madre, también quería recuperar la esencia de su cultura, el legado que le había sido transmitido desde generaciones. Salió al desierto, donde el aire caliente contrastaba con la sombra de sus pensamientos. Se sentó sobre una duna, contemplando las formas que se dibujaban en el cielo. Las enseñanzas del anciano regresaban a ella, como llamas que ardían en su interior. Recordó sus palabras sobre los secretos del desierto, sobre cómo había moldeado a su pueblo a lo largo de la historia. De repente, una idea brillante la invadió. Podría buscar remedios naturales en la tierra que la rodeaba, utilizando el conocimiento ancestral que había estado a la espera de ser descubierto. Durante los siguientes días, se sumergió en la exploración del desierto. Cada planta y cada piedra se convirtieron en aliados. Sus manos recolectaban hierbas que, según los relatos, podían curar enfermedades. Cada descubrimiento traía consigo una mezcla de esperanza y desafío. El suelo que había considerado inhóspito ahora se convertía en una fuente de poder. Pero a medida que se adentraba en esta búsqueda, los recuerdos de su madre, la visión de su valentía ante la vida, la instaban a no rendirse jamás. Helena empezó a combinar su nueva habilidad con la sabiduría que creía perdida. Preparó ungüentos y infusiones, empleando lo aprendido en sus recorridos. Sin embargo, la habilidad no era su único desafío. El temor a fracasar la perseguía. ¿Y si lo que hacía no era suficiente? ¿Y si en su búsqueda se desmoronaban también sus sueños? Días después de la tensión acumulada, se presentó en la casa de un curandero local, un famoso sanador en el pueblo vecino. Con la aliviante tensión de la revelación anterior, Helena se sintió como una guerrera aliada con su cultura. Tenía la intención de mostrarle a él sus preparados, esperando su aprobación, su reconocimiento. A medida que se acercaba al umbral de su casa, el calor del día se sentía denso, pero el deseo de demostrar valía ardía dentro de ella con fuerza renovada. Al tocar la puerta, una parte de ella se sentía nerviosa, pero decidida. Era el momento de enfrentar sus miedos y persuasiones, de sumarse a las historias que tanto deseaba contar. La puerta se abrió y el curandero, con mirada inquisitiva, la estuvo observando por un instante eterno. Algo en su expresión le decía a Helena que este momento daría un giro decisivo en su vida. Pero aún quedaba una pregunta en el aire, un dilema que determinaría su camino futuro. ¿Le otorgaría la aprobación que tanto anhelaba, o dicho encuentro la empujaría hacia un abismo del que no podría regresar?
El silencio de la habitación fue cortado por el crujir de las hojas al ser manipuladas por Elena. El curandero se acercó, observando con interés los saquitos que llevaba, repletos de hierbas recogidas con tanta dedicación. Elena, con el corazón latiendo fuerte, luchaba contra el miedo que amenazaba con envolverla. Había perdido la cuenta de cuántas veces había imaginado este instante, cómo se había visualizado mostrando sus hallazgos. Sin embargo, el momento en que la realidad se presentó era mucho más abrumador de lo que había anticipado. «¿Qué traes aquí?», preguntó el curandero en un tono calmado, pero su mirada transmitía una intensidad que la hizo sentir expuesta. Elena inhaló profundamente, buscando en su interior la fuerza que había cultivado en las últimas semanas. Decidida a no retroceder, exhibió las hierbas una por una, explicando sus propiedades y los usos que había descubierto. Cada palabra que pronunciaba era un intento por demostrar no solo su conocimiento, sino también su conexión con sus raíces. Habló sobre la salvia, que según su madre, se usaba para limpiar energías negativas, la ruda, capaz de alejar las enfermedades, y la menta, que además de ser refrescante, tenía aplicaciones medicinales. A medida que compartía, su nerviosismo fue cediendo, transformándose en una ferviente curiosidad por la reacción del curandero. Sin embargo, las dudas la envolvían como un velo. ¿Y si no está a la altura? Esa pregunta recurrente se instalaba en su mente, desdibujando la aceptación que anhelaba. Pero mientras se adentraba más en su exposición, comenzó a notar ligeros gestos de interés en el rostro del curandero, una chispa de atención que la animó a seguir. «Has investigado bien», comentó finalmente, con una sonrisa que iluminó su rostro curtido por el sol. «Pero hay más en el desierto que lo que el ojo ve. Debes aprender a escuchar sus susurros». La frase resonó profundamente en Elena. Era un recordatorio de que su viaje apenas comenzaba. La aprobación la llenó de un nuevo fervor y sintió que su conexión con el legado familiar se fortalecía. El curandero incluyó algunas hierbas en su propia preparación, un gesto que simbolizaba respeto y apertura. No solo es cuestión de conocimiento, sino de empatía hacia la tierra. Este camino que has elegido es un gran reto, pero de aquellos que vale la pena recorrer. Mientras las horas pasaban, Elena empezó a comprender la profundidad de sus palabras. La sabiduría no solo provenía de lo aprendido, sino de la interacción genuina y los lazos que se forjan con la naturaleza. Cuando la conversación concluyó y estaba a punto de marcharse, el curandero le hizo una propuesta que la dejó sin aliento. «Acompáñame a una expedición. Hay valles ocultos donde las plantas curativas crecen en su esplendor. Deberías aprender a verlas, a sentirlas». La invitación fue más que un simple ofrecimiento. Era una testificación del potencial que él veía en ella. No era solo el reconocimiento que Elena había buscado, sino una oportunidad para profundizar en su conexión con el desierto y con sus propias capacidades. La mente de Elena giraba con posibilidades. La urgencia de ayudar a su madre y la necesidad de crecer personalmente empezaban a entrelazarse en un propósito claro. Sin embargo, sabía que el desafío que se avecinaba no sería fácil. La montaña de dudas aún estaba presente, y su deseo por cumplir la promesa hecha a su madre pesaba en la balanza de sus decisiones. Finalmente, con una determinación renovada, aceptó la oferta. Sin embargo, en su corazón palpitaba una preocupación persistente. ¿Dónde se encontraba el límite de su búsqueda personal sin sacrificar la salud de su madre? ¿Sería capaz de equilibrar ambas obligaciones? Mientras la puerta se cerraba tras ella, un nuevo horizonte se alzaba ante Elena. Sabía que el desierto guardaba secretos que estaban a punto de revelarse, y también templos de conocimiento sobre su propia esencia que permanecerían ocultos aún.
Aunque el camino se tornaba incierto, una llama de esperanza brillaba intensamente, empujándola hacia lo desconocido. El desafío estaba lanzado y la carga crecía. Pero quizás, en lo más profundo de su búsqueda, encontraría la respuesta a la pregunta que la atormentaba. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar para alcanzar su verdadero yo? El viaje comenzó al amanecer, cuando la luz dorada filtraba entre las montañas y el frío de la mañana se desvanecía lentamente. Elena, con una mochila ligera a su espalda, se aventuró tras el curandero a través del desierto, donde cada paso la acercaba a un nuevo descubrimiento sobre ella misma y sobre el mundo que la rodeaba. A medida que caminaban, el curandero le hablaba de la conexión intrínseca entre las hierbas y la vida, enfatizando que cada planta era un mensaje del desierto. La idea de que el conocimiento no era solo un concepto teórico, sino una forma de vida que debían experimentar, empezó a calar en ella. «Las plantas te hablarán», le dijo mientras se detenía frente a un imponente cactus. «Pero debes abrir tus sentidos. No se trata solo de lo que sabes, sino de cómo lo sientes». Elena sintió la presión en su pecho, tan familiar, como un recordatorio de que su aprendizaje iba más allá de la teoría. En ese momento, sintió la necesidad de soltar el miedo a no ser lo suficientemente buena. Mientras se adentraban en terrenos más escarpados, Elena se vio rodeada de aromas y texturas que despertaban cada uno de sus sentidos. La sequedad del viento agitaba con suavidad su cabello y cada hoja crujía bajo su toque, haciéndola consciente de su huella en la tierra. Poco a poco, el silencio del desierto se fue transformando en una melodía, un canto que le hablaba de sabiduría ancestral. El curandero la llevó a un pequeño valle escondido, colmado de hierbas brillantes y coloridas. «Aquí es donde la magia sucede», le dijo, mientras señalaba una planta con flores violetas. «Esta es la flor del espíritu». Elena se agachó y observó con detenimiento. Su corazón latía rápido. Aunque su conocimiento sobre las plantas había aumentado, aún se sentía inexperta. «¿Cómo puedo saber si soy digna de esta sabiduría?», se preguntó ante el acto sagrado de recolectar. El curandero, percibiendo su conflicto, le respondió: «La dignidad no se mide por la cantidad que sabes, sino por la disposición a aprender y a servir». Su mirada firme penetró en la de Elena, y en ese momento ella sintió que estaba en la cúspide de una importante revelación. De repente, un destello de inseguridad la golpeó con fuerza. Las responsabilidades en casa la atormentaban. Su madre necesitaba su ayuda, y las horas que pasaba lejos de ella no podían ser desestimadas. Esa lucha interna entre el deber y el deseo comenzó a ser cada vez más palpable. ¿Y si el tiempo que invierto en aprender a ayudar a otros me aleja de la única persona que más quiero ayudar? La angustia se coló como una sombra en su mente, sembrando dudas de si realmente tendría el valor de llevar a cabo esta travesía. Mientras el curandero recogía algunas flores, él sintió el cambio en su energía y se dirigió a ella con sabiduría. «El camino que persigues no es lineal. A veces habrá que elegir entre lo inmediato y lo significativo». Las palabras resonaron en su ser, intensificando su conflicto. La aparente facilidad con que él tomaba decisiones profundas se enfrentaba a sus dudas internas. Al volver al campamento al final de la jornada, Elena sintió el peso de sus preocupaciones. No solo tenía que encontrar la manera de equilibrar sus dos mundos, sino que también enfrentaba la incógnita de si, al final del día, realmente podría hacerse merecedora de la grandeza que buscaba. La llegada de la noche cerró el día, y con ella un nuevo interrogante surgió. ¿Podría realmente ser capaz de soñar con un futuro que uniera sus pasiones y responsabilidades? Mientras contemplaba las estrellas que brillaban en el vasto cielo,
Elena sintió que este viaje era solo el inicio. No solo estaba explorando un mundo exterior, sino también enfrentando las partes más oscuras y emocionantes de su interior. El desafío aún no había hecho más que empezar, y en medio de su exploración, Elena comprendió que en esta búsqueda tendría que llegar a un punto crucial. ¿Sería capaz de confrontar sus propios miedos y traer a la luz ese extraordinario secreto que guardaba en su interior? El amanecer trajo un nuevo aire de posibilidades para Elena. A medida que el sol se elevaba, iluminar el valle y las hierbas que danzaban en el viento, el eco de las palabras del curandero resonaba en su mente. La dignidad no se mide por la cantidad que sabes, sino por la disposición a aprender y a servir. Era un mantra que se repetía. Sin embargo, el peso de la duda aún era palpable, y la urgencia por encontrar su lugar en el mundo se sentía como un canto dentro de su corazón. El curandero, que parecía leer sus pensamientos, la guiaba por senderos apenas marcados, mostrándole plantas que hasta entonces solo había visto en libros. Con cada paso, Elena intentaba asimilar la sabiduría que él compartía. Hoy sería testigo del proceso de creación de un ungüento curativo. La idea la llenaba de entusiasmo y temor a partes iguales. ¿Qué tal si cometía un error? ¿Era realmente capaz de aplicar lo aprendido? Mientras recogían hojas de una planta fibrosa, su mente se revolvía en torno a su madre. La imagen de su rostro cansado, los pequeños detalles del hogar que dejaba atrás, y el peso de ser sus ojos y su voz se fusionaban en un solo sentimiento: la responsabilidad. Justo cuando el curandero comenzó a explicar la importancia de cada ingrediente, sintió que un no de tensión se acumulaba en su pecho. «Recuerda», dijo el curandero, «el proceso es tan importante como el resultado. No temas al fallo, cada error es solo otra oportunidad para aprender». Con esas palabras, Elena comenzó a mezclar las hierbas, sintiendo cómo sus manos se hacían cada vez más seguras con cada movimiento. En medio del caos de sus pensamientos, ella encontró un pequeño rincón de calma. Al mezclar las hojas con un ungüento de aceite, los aromas comenzaron a elevarse, y con ellos sus inseguridades parecieron disiparse, aunque solo por un momento. El curandero observaba, su expresión una combinación de desapego y sutil aprobación. «Tienes una intuición natural», le dijo al final de la tarea, «pero enfrenta tus miedos con la misma pasión que aplicas al conocimiento. El verdadero curandero no solo sana cuerpos, también sana almas». Cuando el proceso finalizó, Elena sintió, junto a la satisfacción del éxito, una nueva comprensión. Cambiar su percepción de ella misma parecía un reto más que eligiendo solo lo inmediato. Era un paso hacia la autoafirmación. Sin embargo, al final del día, mientras la sombra del anochecer se cernía sobre sus pensamientos, una sensación de desasosiego comenzó a apoderarse de ella. La decisión que se avecinaba era compleja. Seguir este camino de autodescubrimiento, incluso si eso significaba alejarse de su hogar y de su madre, o regresar, sintiéndose atrapada entre su responsabilidad y su deseo de aprender. ¿Podía realmente ser un puente entre estos dos mundos? Esa noche, mientras las estrellas emergían en la vasta oscuridad, Elena reflexionó sobre su identidad y sus motivos. Se sintió desbordada por una mezcla de determinación y resistencia. Su viaje interno la impulsaba a cuestionar lo que de verdad quería y cómo deseaba formar su vida en función de ello. Al final del día, con la luna iluminando su rostro en medio del silencio desértico, Elena supo que se avecinaba un momento crítico. No solo era un viaje hacia el exterior, era una búsqueda de corrección personal. Tenía que elegir enfrentar sus dudas y luchar por el futuro que soñaba, o rendirse ante la narrativa que había en su mente.
Antes de dormir, una sensación visceral la acompañó, una creciente necesidad de confrontar su historia y las voces que la atormentaban. Mañana sería el día en que, tal vez, se enfrentaría a su mayor temor, el miedo a no ser suficiente. El curandero había sembrado la idea de que el aprendizaje es un viaje inacabado, y ahora, con valor renovado, se preparó al saber que el desafío más grande estaba por venir. Podría forjar su propio camino y romper las cadenas que la mantenían atada a lo que conocía. El desierto lo susurraba, y ella estaba lista para escuchar. El sol de la mañana cortó el silencio como un cuchillo afilado, y Elena se despertó envuelta en una bruma de indecisión. La enormidad del desierto frente a ella se sentía tanto desalentadora como prometedora. En su interior, una voz resonaba, urgente e imperiosa. Era el momento de decidir. Durante semanas había estado bajo la tutela del curandero, absorbiendo conocimientos y experiencias que matrizaban su ser. Pero esto era más que solo aprender sobre hierbas. Se trataba de forjar una identidad propia. La primera tarea del día la llevó a un claro donde crecería una planta que, según el curandero, tenía propiedades curativas excepcionales. Sin embargo, al llegar, el ambiente cambió. La inmensidad del desierto parecía burlarse de su aprehensión. Sintió que los ecos de su madre la llamaban, capturando su mente en un torbellino de recuerdos. Cada paso hacia las plantas era un paso hacia su propia liberación. ¿Sería capaz de desprenderse de los hilos que la ataban? Mientras la mañana avanzaba, el curandero se acercó, notando su lucha interna. Elena, la naturaleza enseña a avanzar incluso en la adversidad. Al igual que estas plantas, tú también puedes crecer en terrenos difíciles. Sus palabras la empujaron hacia adelante, conectando su realidad con el mundo exterior. Antes de recoger las hojas, Elena decidió sumergirse. En el primer toque a la tierra cálida, el miedo se extinguió un poco. Al recolectar las hojas, su mente se enfocó. Cada ingrediente era una lección, y mientras las apilaba, su autoimagen comenzaba a transformarse. Sus manos laboriosas se sentían cada vez más seguras. El aroma de la tierra y las plantas le trajo claridad. En ese momento, sabía que quería avanzar, no solo por ella, sino también por su madre. Sin embargo, en un instante de distracción, tropezó, esparciendo las hojas sobre el suelo. Una oleada de culpa y frustración la invadió. El curandero se acercó, su tono calmado pero firme. Hasta nuestras caídas enseñan. Recoge lo que has derramado. Lo que parece un fallo puede convertirse en un nuevo aprendizaje. Elena se agachó, y mientras recolectaba las hojas, sintió que cada acción era un acto de reivindicación. La imagen de su madre le llegó nuevamente, pero esta vez no como una carga, sino como motivación. Alzó la vista, inspirada por una renovada determinación. No era solo su historia, era la suya, en ese desierto vasto y desconocido. Con el ungüento formado por lo que había aprendido, un nuevo desafío le aguardaba. El curandero la llamó a su lado y la llevó a un pueblo cercano donde se celebraba un mercado. Allí se enfrentaría al público, compartiendo lo que había creado. Fue un momento donde su valía sería puesta a prueba, un espacio donde tendría que demostrar que no solo había absorbido conocimiento, sino que ahora podía sanarlo. Al entrar en el bullicio del mercado, una oleada de ansiedad la invadió. Los rostros indiferentes la observaban. El peso de su autoafirmación era abrumador. ¿Podría realmente compartir lo que había aprendido y hacerlo con convicción? Sintiendo su corazón latir con fuerza, se dio cuenta de que esto era más que una simple presentación. Estaba frente a una elección crítica que podía definir su camino. La pregunta resonaba en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar el miedo al juicio ajeno y validar su experiencia?
En ese momento, Elena sintió como el desierto que antes había parecido tan inmenso y sólido, se transformaba. Se dio cuenta de que su búsqueda era tanto sobre el conocimiento como sobre el reconocimiento de su propio valor. La mirada del público la incitaba a actuar, y por un instante comprendió que había llegado el momento de mostrarse, no solo a ellos, sino, más importante aún, a sí misma. Con una toma de aire profundo, se preparó para hablar, sintiendo la energía vibrante de la incertidumbre recorrer su cuerpo. ¿Podría encontrar las palabras adecuadas que reconciliaran su pasado con el futuro? La expectación del público era palpable, y la línea divisoria entre el temor y la oportunidad se había desdibujado. El momento se acercaba y una nueva verdad estaba a punto de revelarse. Elena se quedó en silencio, el murmullo del mercado resonando a su alrededor como un eco distante. Su corazón latía precipitadamente, presionando contra su pecho mientras luchaba por encontrar las palabras que parecían deslizarse entre sus dedos. Las miradas de los presentes la atravesaban, cada una indicándole que su momento había llegado, que no había más excusas que buscar. Respiró profundo una vez más y elevó la cabeza. Allí, entre los rostros curiosos y escépticos, comprendió que el auténtico examen no era sobre cómo se percibirían sus conocimientos, sino más bien sobre cómo se percibiría a sí misma. Era capaz de emprender este viaje de autovaloración, de dejar que su voz fuera un faro en la vasta oscuridad de lo desconocido. Las primeras palabras salieron de ella como un flujo torpemente controlado. Hoy vengo aquí para compartir algo que he aprendido. Su voz comenzó a temblar, pero cada sílaba era un ladrillo añadido a la estructura de su confianza. No solo compartía su conocimiento sobre las plantas, el ungüento que había creado con su propia mano, sino también la historia de su búsqueda personal. Describió las propiedades curativas de las hojas que había recolectado, de cómo cada uno de esos pequeños fragmentos de la naturaleza simbolizaba resistencia y renacer. Habló de la interacción entre la tierra, las plantas y el ser humano, como cada uno de nosotros estaba entretejido en una narrativa de sanación y transformación. Mientras hablaba, una luz comenzaba a encenderse en su interior. Las palabras que pronunciaba parecían resonar, no solo en ella, sino también en el público que la escuchaba con interés creciente. A medida que su discurso avanzaba, el miedo fue desvaneciéndose, transformándose en convicción. Elena se dio cuenta de que aquello que empezó como un reto era una oportunidad única. La ansiedad se convirtió en un impulso que la llevó a compartir no solo su conocimiento sobre las plantas, sino también una parte de su esencia. Cuanto más hablaba, más se despojaba de las ataduras psicológicas que la habían mantenido atada a las expectativas ajenas y a los recuerdos de su madre. Las reacciones del público empezaron a cambiar. Algunos mostraban gestos de aprecio, otros asentían levemente, como si cada palabra pronunciada resonara con sus propias experiencias. Ella sintió que, de alguna forma, estaba formando un puente entre su viaje personal y el de otros. Esa conexión la llenó de un profundo sentido de propósito. Pero en medio de la entrega, un cuerpo en la multitud se destacó. Un hombre de mirada penetrante no apartaba los ojos de ella, un desafío palpable en su expresión. Su presencia era inquietante, como una anteriormente inexplorada sombra en el horizonte. A medida que la presentación avanzaba, Elena sintió la presión de su mirada, un monstruo en su mente que le susurraba dudas sobre su valía. Con cada afirmación que hacía, no podía evitar preguntar qué pensaba él de su desempeño. La emoción tumultuosa de la situación la llevó a recuperarse y redoblar sus esfuerzos. Sabía que la verdadera batalla la libraba dentro, frente a su propio sentido de valía.
Al concluir su charla con los aplausos retumbando a su alrededor, Elena experimentó una mezcla de triunfo y vulnerabilidad. La voz del hombre resonó en sus pensamientos. Ella puede ser una impostora. Se sintió inspirada, pero acechada. Sin embargo, había algo diferente en su interior, un destello de seguridad que empezó a brotar con fuerza. Un deseo de continuar esta lucha interna y de dar un paso hacia lo desconocido. Mientras el público se dispersaba, ella lo vio acercarse. La adrenalina pasó a ser un frío gélido que le recorrió la columna vertebral. «¿Quién eres tú?», le preguntó, su voz resonando con una firmeza que la sorprendió a sí misma. No era solo curiosidad, era ahora un desafío personal. El hombre sonriente inclinó la cabeza, y eso fue solo el principio. Un nuevo enigma se presentaba ante ella, una oportunidad para confrontar no solo a quien se encontraba frente a ella, sino también los demonios internos que, hasta ese momento, había aceptado sin cuestionar. ¿Qué secretos podía revelarle? La tensión en su interior lo sabía. El verdadero viaje apenas comenzaba. El hombre, cuya presencia le resultaba intrigante, se detuvo a unos pasos de Elena. Su mirar era penetrante, como si cada detalle de su ser estuviera siendo analizado con minuciosidad. «Soy Sam», dijo al fin, dejando que su nombre flotara en el aire entre ellos. La voz era suave, pero en sus palabras había algo de desafío, como si se apoderara del espacio que lo rodeaba. Elena mantuvo su mirada fija en él, sintiendo cómo la adrenalina se traducía en una mezcla de curiosidad y desconfianza. Su deseo de saber más comenzó a batir contra la ansiedad que aún la envolvía. «¿Qué quieres?», preguntó, consciente de que esta era su oportunidad de no solo entender más sobre el extraño, sino también sobre sí misma. «Quiero entender tu historia», respondió Sam, con una sonrisa en los labios, pero su mirada permanecía seria. «Me pareces una persona con un significado profundo. Las palabras que compartiste hoy eran más que solo información». Había algo en su entonación que rompía las estructuras rígidas que había construido en torno a sí misma. A medida que las palabras fluyeron entre ellos, Elena sentía que una parte de ella empezaba a abrirse. Aunque las dudas aún la acechaban, su impulso interno de crecimiento la empujaba hacia adelante. Había algo en la forma en que Sam la observaba, como si no solo viera su exterior, sino que se adentrara en las raíces de su historia, indagando más allá de las capas superficiales que había vestido para protegerse. «¿Y tú? ¿Quién eres?», Elena replicó, desafiándole a que compartiera su propia narrativa. No quería caer en un mero intercambio superficial. Deseaba saber, descubrir, explorar y crecer en este momento de vulnerabilidad digna. Sam se dejó caer sobre una de las piedras del mercado, creando un pequeño espacio que significaba un inicio. «Yo también tengo mis demonios», confesó. «He luchado con mi sentido de propósito, mi pasión. Encontré que solo conquistando mis dudas puedo avanzar». Sus palabras resonaron con Elena. Traían una chispa de empatía que reconocía sus propias luchas internas. «¿Y cómo lo hiciste?», preguntó, sintiendo un ansia de descubrir estrategias que pudiera incorporar a su propia vida. Comprendí que enfrentar mis preocupaciones era la clave. No se trata de la ausencia de miedo, sino de aprender a bailar con él. La sinceridad en su mirada hizo que la percepción de Elena se expansiera. Sam no solo era un desconocido, era un espejo que reflejaba sus propios miedos y esperanzas. Mientras hablaban, una conexión parecía formarse. Elena contempló cómo hablar sobre sus vulnerabilidades, aprender a conocerse mejor. Podría ser el camino no solo hacia el autoconocimiento, sino también hacia el fortalecimiento de su voz. Sin embargo, la conversación fue interrumpida por un eco familiar en su mente.
la crítica fría que surgía acompañada del rostro del hombre que había observado su presentación. «¿Y si solo te estás engañando a ti misma?», resonó en su interior. La lucha seguía siendo intensa. A pesar de la conexión que estaba formando, la sombra de la duda volvía a arrebatar su atención. «¿Y si intentamos un ejercicio?», sugirió Sam de repente. «Te invito a un viaje hacia el desierto. Ahí, rodeada por la naturaleza, quizás puedas descubrir lo que realmente hay en tu interior». Una chispa de emoción brotó en Elena, pero también un súbito temor. ¿Podía arriesgarse a dejar su zona de confort y adentrarse en lo desconocido? ¿Un viaje?, preguntó, sintiendo el peso de esa decisión. Era no solo sobre el desierto, sino sobre cómo tomar el control de su vida, de su voz. Había llegado el momento de romper las cadenas de la duda. Los ojos de Sam reflejaban una intriga sincera, pero más que eso, se trata de enfrentarte a ti misma. El desierto guarda secretos que podrían cambiarte para siempre. Elena comprendió que no solo estaba siendo llamada a un viaje físico, sino a una travesía interna que podría redefinir todo lo que había conocido hasta ahora. La posibilidad de descubrir un nuevo lado de sí misma surgía ante ella como un puerto de esperanza. Pero, en la misma medida, la aprensión en su pecho palpitaba con la fuerza de lo inminente. «Estoy lista», afirmó, sintiendo que el primer paso hacia su transformación estaba por desplegarse. Sin embargo, una pregunta retumbó en su mente. ¿Qué secreto revelaría realmente el desierto y a qué costo? Mientras la decisión se cristalizaba en su interior, las sombras de su ansiedad comenzaban a formar un nuevo panorama, un desafío ineludible. Ella sabía, con una certeza visceral, que su verdadera batalla apenas empezaba. El viaje hacia el desierto comenzó con un nublado horizonte de incertidumbre. Elena, aun habiendo articulado su deseo de embarcarse en esta travesía, no pudo evitar que un torrente de dudas la invadiera, mientras recorrían las distancias que los separaban de aquel vasto paisaje. Sus pensamientos se arremolinaban como tormentas en su mente. Cada kilómetro que pasaban le recordaba las cadenas invisibles que la mantenían anclada a su zona de confort. Había tomado la decisión de desnudarse emocionalmente ante Sam, acercándose a un mundo que parecía tan distante de su dolorosa realidad. Los recuerdos de su reciente pasado, esa lucha constante por encajar y ser escuchada, danzaban en su mente. Se preguntaba si el desierto realmente tendría respuestas o si solo serviría de escenario para una nueva desilusión. Cuando finalmente llegaron al desierto, el vasto paisaje se extendía ante ella como un lienzo en blanco, esperándola para escribir su propia historia. La inmensidad le provocó un escalofrío y a la vez un despertar. Las dunas que parecían oscilar entre la luz y la sombra eran una metáfora tangible de su vida, una lucha eterna entre los brillos de la esperanza y las oscuridades del miedo. Sam la observaba con interés, como si supiera que el verdadero viaje no solo implicaba la distancia física, sino que iba más allá. «Aquí, cada grano de arena cuenta una historia», le dijo, su voz resonando en la calma del desierto. «La clave está en escuchar». Elena sintió que su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y seguridad. Su mente comenzó a recorrer un camino de introspección. Sin embargo, el eco de su crítica interna seguía presente. ¿Y si no encuentras nada? ¿Y si el desierto solo te devuelve el reflejo de tus fallas? La ansiedad podía ser asfixiante, pero ella empezó a recordarse el propósito detrás de este viaje. «Esto es para mí», se repitió como un mantra. Se alejó un poco de Sam y se sentó en la arena, dejando que el contacto con la tierra la anclara. Fue allí,
En ese instante, donde se dio cuenta de que tenía que hacer un esfuerzo consciente para desafiar sus pensamientos limitantes, con un suspiro profundo comenzó a escribir en la arena. Observaba cómo las letras desaparecían al ser bordadas por el viento, una imagen de su propia vulnerabilidad. Se preguntó cuántas veces había permitido que sus miedos ahogaran su voz. Hoy no volveré a dejar que eso suceda, se dijo a sí misma, dejando que la frialdad del viento la empujara a seguir escribiendo. Sam se acercó, rompiendo el silencio. Lo que escribas aquí no se borra, es algo profundo que está en tu interior, afirmó, desafiando a Elena a reflexionar sobre aquellas palabras. A veces, la verdad no se encuentra, se descubre. Elena sintió una chispa en su interior. Puede que no supiera qué secretos guardaba realmente el desierto, pero ahora se daba cuenta de que la búsqueda de su voz no era opcional, era necesaria. Al mirar hacia el horizonte, lo que antes había representado un abismo, ahora se convertía en una invitación. «Vamos a caminar», dijo ella, levantándose con una nueva determinación. Cada paso que daba sobre la arena era un acto de rebeldía contra sus dudas. Sin embargo, mientras más avanzaba, más intensas se volvían las sombras de sus inseguridades. ¿Qué le esperaba en este desierto de descubrimiento personal? La sensación de incertidumbre era embriagadora, como si un tirón invisible la empujara hacia una transformación impredecible. Pero cada paso, cada ola de miedo que sentía, se estaba convirtiendo en una oportunidad para renacer. A medida que se adentraba más, se percató de una figura en la distancia. La figura se movía ágil entre las sombras de las dunas. Intrigada, la curiosidad la impulsó a fijar la vista en ella. ¿Podría ser el desierto un guardián de más secretos de los que había imaginado? El horizonte le ofrecía una nueva aventura, pero también una advertencia. No todo lo que brilla es oro. Elena no sabía si estaba lista para lo que vendría, pero lo que sí había entendido era que en su búsqueda de la voz, ahora debía enfrentar no solo sus demonios internos, sino también los misterios del desierto. La próxima decisión que tomara podría definir su camino hacia la verdadera libertad, pero el eco de la figura en el horizonte ya empezaba a prometer desafíos inesperados. ¿Podía arriesgarse a explorar lo desconocido una vez más? Elena había caminado incansablemente a través del desierto, con cada paso sintiendo cómo se despojaba de sus miedos. La figura que había vislumbrado en la distancia se acercaba, y con ella una sensación gélida de anticipación. La figura era una mujer anciana, de rostro surcado por el tiempo, y sus ojos irradiaban sabiduría acumulada por décadas. A medida que se acercaban, la anciana sonrió como si reconociera a Elena, como si la hubiera estado esperando. «Te he estado observando, joven», dijo la anciana con voz profunda y melodiosa. «El desierto guarda la sabiduría que buscas, pero debes estar dispuesta a integrarla en tu ser». Estas palabras resonaron en el interior de Elena y desnudaron su espíritu de duda. Era un llamado claro, la elección entre aceptar su herencia o continuar prisionera de su inseguridad. Con cada diálogo intercambiado, Elena sintió que su voz se fortalecía. La anciana compartió historias de su propia vida, de cómo había enfrentado adversidades y había emergido con un nuevo sentido de propósito. Sin embargo, no todo había sido fácil. Compartió las batallas personales que había librado, cómo la búsqueda de su propia identidad la había llevado a un punto de quiebre donde decidió no rendirse. Pasé años sintiéndome como un eco en mi propia vida, hasta que entendí que la voz más poderosa que existe es la que viene de adentro, continuó la anciana, dejando que sus palabras calaran en el alma de Elena. A través de su historia, encontró la valentía para traducir su propio sufrimiento en significado.
Fue entonces que Elena comprendió que su lucha no era solo por ser escuchada, sino por ser auténtica. Durante días continuaron su conexión. La anciana la llevó a lugares sagrados del desierto, donde las plantas crecen y florecen en las condiciones más adversas. Elena comenzó a recolectar más que hierbas. Estaba cultivando una relación con el desierto, entendiendo que cada planta simbolizaba resistencia. Cada hito era un recordatorio de sus raíces. La enfermedad de su madre, que le había pesado como una roca en su corazón, comenzó a transformarse en una motivación para aprender y ayudar. Elena usó el conocimiento que había adquirido para crear remedios, combinando su respeto por la naturaleza con la sabiduría de la anciana. Al regresar a casa, decidió presentar lo aprendido a su madre con confianza renovada. Se acercó a su lecho, con la fragancia de las hierbas frescas envolviendo la habitación. «Madre, he aprendido a sanar», susurró mientras colocaba un ungüento sobre su frente. Para su sorpresa, su madre sonrió débilmente, tocando a su hija con amor y lágrimas de orgullo. «Siempre supe que llevarías nuestra herencia en el corazón», dijo con voz temblorosa, pero llena de amor. En ese instante, Elena entendió que su viaje había valido la pena. Su búsqueda de identidad ahora servía a un propósito más grande. Poco a poco, la madre de Elena comenzó a sanar, y con ella los lazos que se habían tensado en la culpabilidad y el temor de su enfermedad se fueron desvaneciendo. Elena encontró su lugar no solo como hija, sino como sanadora, como portadora de un legado que nunca se había imaginado sería suyo. El desierto, con su eco de sabiduría, la había llevado a un nuevo nivel de comprensión sobre la vida y su propósito. Con el tiempo, Elena se estableció en su comunidad, compartiendo su conocimiento y buscando siempre aprender más. Su voz ya no temía la desaprobación, sino que resonaba con autoridad y convicción. La mujer que había una vez cruzado el desierto frágil y abrumada, ahora se alzaba como un pilar de fortaleza. Mientras miraba hacia el horizonte cada amanecer, donde el sol dorado acariciaba las dunas, supo que los secretos del desierto no solo habían cambiado su vida, habían rediseñado su esencia. El desierto no era solo un lugar físico, sino un símbolo de su transformación personal. Elena había conquistado sus miedos, abrazando su identidad y encontrando su voz. Había aprendido que el viaje hacia el autodescubrimiento nunca termina, que siempre habrá más secretos que revelar tanto en el desierto como en su interior. La historia de Elena es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad personal puede ser el camino hacia la libertad. En su viaje encontró no solo las respuestas que buscaba, sino también un sentido renovado de propósito. Si esta historia de superación personal te ha inspirado y motivado, este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Además, no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre este final tan satisfactorio. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y descubran su propio camino hacia la sanación.